Sí. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Sufrir la guerra, buscar refugio es el título que el grupo Eleuterio Quintanilla ha puesto a una serie de actividades relacionadas con la conmemoración del 80 aniversario de la caída de Asturias, del fin de la República en Asturias. Son unas actividades que tienen como objetivo recordar y homenajear a todas aquellas personas republicanas, asturianas, que después de luchar en una terrible guerra tuvieron que salir en las condiciones más difíciles y afrontar unas dificultades, unas grandes dificultades, en un peregrinaje, en un largo peregrinaje, desde la salida del puerto del Musel, del puerto de Avilés, de Ribadesella, de otros puertos, hasta Francia, con dirección normalmente hacia Cataluña, y luego una dramática salida desde Cataluña a Francia, donde les esperaba la Segunda Guerra Mundial. En la exposición que está en el exterior podemos observar o podemos comprobar la existencia de distintas historias de personas que marcharon solas, de grupos de familias o familias enteras, en las que hay una serie de vicisitudes que se repiten. Es un pequeño número de 50 carteles, pero en ellos podemos hacernos una idea de lo que supuso esa salida, esa ruptura con lo que era su vida cotidiana. A esa exposición hoy le viene a complementar otra parte de historia de la evacuación, de la historia de perdedores de la guerra, pero ahora de viva voz, con sus propias experiencias. Tenemos en esta mesa a 4 hijos y nietos de evacuados asturianos, de republicanos españoles que, saliendo de su tierra, tuvieron que afincarse en tierra francesa con todas las dificultades que eso supuso para ellos. A mi lado se encuentra Jean Lantarón Fernández. Es hijo de 2 refugiados, de Antonio Lantarón, un joven, mejor dicho, que marchó solo a Francia, y de Araceli Fernández, que en su caso fue acompañada de toda su familia. Sus vicisitudes, la lucha por la supervivencia y el asentamiento en Francia, mejor que Jean, no nos lo puede contar nadie. En el otro extremo de la mesa se encuentran 2 personas muy conocidas ya en Gijón, muy queridas en Gijón, hijo y nieta del maestro con mayúsculas Eleuterio Quintanilla, que da nombre a nuestro grupo, y que creo que aquí no solamente son queridos, son admirados también, como el conjunto de su familia. Eleuterio Quintanilla, hijo. Tuyo. Y Vivian Quintanilla. Vivian Quintanilla. Vivian Quintanilla, y repito el apellido, es una mujer luchadora hasta el punto de conseguir mantener su apellido de soltera, sin aceptar, por lo tanto, o saltando o salvando las barreras que hay en Francia, en la que las mujeres pierden su apellido para tomar el del marido. Creo que es algo también admirable dentro de la familia Quintanilla. En el medio se encuentra Henri Farreny del Bosque. Es un hijo y nieto de refugiados. Su padre, Enric Farreny, catalán; su madre, Conchita del Bosque, madrileña. Creo, si no recuerdo mal, que ambos se conocieron en la Resistencia, al salir de la Resistencia. Enric Farreny es profesor universitario, es doctor ingeniero jubilado y, según escribe él en alguna presentación, ha pasado de investigar sobre inteligencia artificial a investigar sobre la República, la guerra y la resistencia española. Es partidario, Farreny, de la utilización de una terminología correcta, de una terminología precisa, de que no nos dejemos llevar por esa terminología que impuso el bando vencedor.
Uno de sus artículos, uno de sus trabajos, tiene como título, y creo que puede generar incluso debate, «La guerra ha terminado». ¿Qué guerra? ¿Se le puede llamar guerra civil a la guerra española? Eso lo digo yo, eso no está en su escrito. De la misma manera, critica también en sus trabajos el papel de las democracias europeas, de Gran Bretaña y de Francia. Ese mirar para otro lado, esa no intervención, que como dice otro compañero suyo de alguno de los trabajos, Raimon Sangeroteo, fueron los enterradores de la República. Es el título que Ramón Sangeroteo pone en uno de sus libros en que tratan sobre este tema. La actividad de Henri Farreny, dentro de lo que es el trabajo y la investigación sobre la República, la guerra y la resistencia, no acaba ahí. Él es el que dirige el boletín trimestral de los guerrilleros. Él es el que participa también como secretario en el CIMER, es decir, en el Centro de Investigación e Interpretación de la Memoria de la España Republicana. Además de ello, publica libros. Ahí fuera, en una de las mesas, pueden ver ustedes uno de sus trabajos. Escribe artículos de forma permanente, da conferencias, evidentemente, y también organiza, creo que desde hace unos 12 años más o menos, es uno de los organizadores de un homenaje a republicanos españoles que, saliendo de la estación de Borredón, en la ruta, en el ferrocarril que conducía de Toulouse a París, eran dirigidos caminando 6 kilómetros hasta el campo de concentración de Set-Fons. Vamos a empezar por su intervención, y su intervención se titula, como ya pueden ver ahí, «Repatriaciones colectivas forzadas desde Francia a la España franquista». Cuando quieres. Pues muchas gracias a todos. Voy a levantarme y hablar desde ahí, y vosotros sentamos allí, sentaros para verla. Así es. Pues muchas gracias a todos. No puedo añadir muchas cosas a todas las cosas que no, lo importante es que, como lo veo aquí, en España como en Francia, sigue viviendo las ideas, los ideales de la República, que no son solo poner flores en las tumbas, pero que también son conocer la historia. En esos momentos lo comentaba con uno de los, contigo, con Jean, Alberto también, que conozco desde hace años, los acontecimientos de la revolución del 34 aquí y lo que pasa en Cataluña. A veces cuando se lee, que hay gente que no se acuerdan que en esos tiempos lo que ocurrió en Asturias, hubo tentativas en diferentes partes de España de participar, el 5 de octubre más o menos de aquella época, y en Cataluña fue el caso. Y entonces eso debe servir también a pensar en lo presente. Me quedo aquí con esto. Pues muchas gracias. Voy a hablar de ese tema sabiendo que aquí hay muchos amigos que he conocido hace unos 10 años. He traído 2 o 3 fotos, no las fotos de la fiesta que siguió a la noche, pero las fotos de la presencia vuestra en un autobús en el cementerio de los españoles, así se llama, de Set-Fons. Cementerio de los españoles, en que de cuando en cuando el alcalde actual pretende impedir la presencia de la bandera republicana, mismo cuando es una bandera como esta de antiguos combatientes, no solo de la República, pero de antiguos combatientes. En el tiempo reciente, habéis venido en 2010, hubo incidentes de tal forma en ese cementerio. Otra foto, aquí es delante de la tumba, hay que apagar posiblemente para verlo mejor, es delante de la tumba del presidente Manuel Azaña, en el Montauban. Ya sabéis que lo que ponen de cuando en cuando los periódicos de Madrid, por ejemplo, que van a hacer volver los restos del presidente a Madrid, eso nunca va a ocurrir, porque la voluntad de él fue de quedarse allí en tierra de Francia. ¿Podríamos poner la pantalla en el medio? Sí, sí. Cuidado con los cables. Cuidado con los cables.
Es que luego hay que moverla. Luego hay que moverla otra vez. La mesa un poco más lejos. Sí, eso. ¿Cómo queda? Vale. Por aquí. Aquella foto delante de la tumba de Manuel Azaña, les decía, hace efectivamente unos 12, 13 años que se ha reanudado con la tradición de hacer una manifestación importante delante de su tumba. Hubo un tiempo, desde el 45, vino Negrín mismo, en 45, y en los años siguientes, pero desde los años 60 y hasta los años 80 no ocurría nada. La tercera foto, recuerdo para la gente que vino, aquí, de grupo delante del memorial du Camp de Jude, así se llama el campo de concentración de Sechau. Y posiblemente una foto para ver si alguna o alguno de vosotros está allí. Y nosotros mismos, allí José González, que vosotros conocéis, con la gorra que nos habéis ofrecido. Bueno, entonces sí, claro, podríamos hablar de muchos temas, y ya he dicho que temas interesantes son los de saber cómo llamar aquella guerra que en España se resume mucho con guerra civil española, no lo vamos a discutir aquí. También, muy importante, y lo que voy a hacer en pocos minutos, trata un poco de ese tema, cómo la República Francesa trató a la República Española. Yo voy a hablar de un pequeño trozo que es las repatriaciones. Pero también hubo el papel muy retrasado, digamos, del gobierno francés, que no dio ninguna ayuda al gobierno republicano cuando estaba en Francia hasta el periodo de la guerra que empezó entre Francia y Alemania en septiembre de 39, y después peor. Además, mismo la policía francesa en ese periodo de la Tercera República hizo unas cuantas miserias a los dirigentes republicanos. Entonces, habría ese tema, y también tendréis temas que están en relación con la importancia de la resistencia española cuando va a venir el viernes Secundino Serrano con su libro muy importante, La Última Gesta. Terminaré diciendo que un tema que nos interesa mucho también es lo que llamamos allí desde 2004, lo llamamos la segunda no intervención, la del 44-45, peor que la primera, porque en aquellos tiempos el fascismo estaba ya de rodillas y no ayudaron a España, no devolvieron a los españoles lo que habían ellos mismos pagado, sacrificado. Entonces, voy a hablar entonces del tema que está allí abajo, y en ese tema insisto en repatriaciones colectivas, porque claro, repatriaciones individuales de gente que estaba considerada como de mauvaise tête, de grande gueule, gente individualmente que han reprimido, sí, hay muchas también, pero aquí tratamos de repatriaciones colectivas, y colectivas forzadas, porque para mí fue una sorpresa hace unos 15 años cuando descubrí la importancia de esas repatriaciones, que nunca había oído hablar, mismo en el ambiente republicano familiar de una ciudad como Toulouse. Repatriaciones en el periodo de la Tercera República, 39-40. Conocéis posiblemente esa lápida, que es la mejor foto que tengo, no tengo una en la cual se pueda leer bien el texto. Es la lápida que fue puesta en 2008 delante de la gare d'Angoulême. Esa estación, ese episodio aparece allí en la exposición, porque no me acuerdo quién fue. Sí. Fue desde allí, el 20 de agosto del 40, que salió un convoy
conocido gracias a la película de Montse Armengaud como el convoy de los 927, salió el 20 de agosto, llegó el 24 de agosto. Los alemanes fueron más o menos sorprendidos que les traían gente, entre la mitad de la gente eran mujeres y niños de menos de 14 años, como fue finalmente el criterio escogido por los alemanes, y entonces inmediatamente, el 24, guardaron algunos días las mujeres y los niños y los devolvieron hacia Francia, pero el gobierno francés, que había permitido desde el 20 de agosto ese convoy, en vez de recoger a esa gente y ponerlos de donde habían salido, en Angoulême, los envió hacia la frontera en dirección de Andaya. Y eso es un convoy muy importante, porque hace 3 o 4 años me han presentado en Toulouse el presidente de un organismo que se llama le CRIF, le Conseil Représentatif des Institutions Juives de France. Y ese consejo representa una gran parte de la comunidad judía, no toda, pero una gran parte. Y el presidente nacional no conocía la existencia del convoy de los 927 hace 3 años. Es decir, que hay páginas así de la historia en la cual tenemos que insistir, trabajar, estudiar y dar a conocer. Ese convoy, que fue el primer desde la Europa occidental hacia el Imperio alemán, es ya un ejemplo de repatriación, puesto que las mujeres y los niños de menos de 14 años, como lo indicaba, fueron devueltos, enviados sin pedirles lo que pensaban, claro, hacia España. Gran parte de aquella gente tenía un marido, un hermano u otro hijo mayor que estaba en Francia, en un campo de concentración, trabajando en el campo, pero eso nadie les preguntó y fue un ejemplo de repatriación colectiva forzada. Pero ya estamos en el tiempo de Pétain, porque Pétain, como lo sabéis, Pétain democráticamente obtuvo el 10 de julio de 1940 lo que llamamos le plein pouvoir, los poderes plenos, los plenos poderes. Y obtuvo esos plenos poderes por una votación delante de la reunión de la Asamblea Nacional y del Senado francés. 85, 88, no me acuerdo bien, de los diputados y senadores votaron le plein pouvoir a Pétain. Es algo también que se sabe poco en Francia. No es solo una cuestión que aquí tenéis retraso en historia y allí somos muy adelantados. Depende. Hay muchas cosas allí que son, si no escondidas, olvidadas. Entonces, ese convoy del 20 de agosto, pocas semanas después del 10 de julio del 40, los que han votado tienen alguna responsabilidad. Y tienen por lo menos que saber que tal convoy ha existido. He puesto allí el libro que sirve de referencia en Francia para la historia de los campos, que el autor llama d'internement y que nosotros seguimos llamando campos de concentración, pero no voy a abrir el debate. Tenemos un debate con él, pero ya un índice que el debate vale la pena es que en su libro gordo, su tesis de doctorado, el convoy aquel no está. Y cuando años después, con su libro, ha realizado una emisión en la televisión francesa, hace 3 o 4 años, a pesar de las críticas que había recibido, no habló tampoco del convoy de 927, del convoy de los 927. Y esa es una pena, porque ese convoy es 2 años antes los convoyes que han golpeado la comunidad judía de Francia desde julio del 42. Bueno, vengo al objeto, tengo unas 15 o 20 diapositivas. ¿Cuánta gente pasó la frontera en lo que se llama, más o menos, la retirada? No se sabe si son 450.000, 480.000, 520.000.
es un objeto de estudio. Y es importante que se conozca mejor. Por eso lo que habéis hecho poniendo la lista de los barcos, de la gente que salió aquí en 37, claro que luego hay el problema de saber quién ha vuelto por Cataluña. Pero todos esos trabajos son imprescindibles, porque es interesante conocer lo que ocurrió hace 100.000 años, pero es interesante saber lo que ocurrió hace 80 años. Entonces, no se sabe. Y para mí fue una sorpresa hace unos 18 años cuando leí cosas como estas en el libro de Geneviève de Fusarman. 240.000 hasta 280.000 personas de la retirada habían dejado el suelo francés, la gran mayoría hacia el sur, atravesar los Pirineos, pero no se sabe. Pero ya esa cifra es la mitad, una gran mitad, si son 450.000, una mitad justo, si son 500.000, es una mitad de la gente que ya habían vuelto a España, la gran mayoría, unos 20.000 o 22.000 a América Latina, unos 1.500 o 2.000 se han añadido a los niños que habían ido a la Unión Soviética, como lo dice también la exposición, 3.000 personas al total, pero la gran mayoría han atravesado los Pirineos. Otra cifra es dada por el autor que ya he mencionado, pero hablando de su tesis sobre el camp d'internement, Denis Péchinski. Él, en junio del 40, dice, pero no es un objeto de estudio muy importante en su libro, pero lo menciona, Dreyfus Armand había trabajado más que él, pero él sitúa en junio del 40 340.000 personas que han dejado el suelo francés, es decir, las 2/3 partes o las 3/4 partes de la cantidad. Y eso me dejó a mí, cuando yo leí esas cifras, ¿cómo es posible? Porque esa gente, ¿en qué condiciones han sido repatriados? Es interesante que el MUME de la Junquera haga coloquio sobre los exiliados de Chechenia, que me interesan verdaderamente mucho, pero el MUME es el Museo del Exilio. Y en 2010 tuve la ocasión, fue la primera vez que trabajé para presentar algo en el MUME sobre no los exilios de Australia o de Chechenia, que somos solidarios, claro, de eso, pero bueno, a saber qué pasó con los nuestros. Y tuve la sorpresa, rápidamente, no había que cavar mucho el suelo para encontrar archivos que indican que hubo una cantidad de gente que ha sido repatriada colectivamente en autobús, en tren, y de manera forzada o sin consentimiento. Sin consentimiento, les ponían allí y se encontraba la frontera. Voy a montarlo. Entonces, es un trabajo para la gente que podría ayudar, que de buscar quién ha sido repatriado, desde dónde, hacia dónde, en qué condiciones. La cuestión principal es saber, ¿fueron voluntarios o fueron obligados? Seguramente conocéis ese historiador francés que fue un hombre importante, un científico importante de la Universidad de Mirail, Toulouse-Mirail, Bartolomé Benassar. Es un especialista del siglo XVIII español, pero también ha escrito una biografía de Franco, también recientemente una historia de Madrid. Bueno, en Francia es muy conocido. En este libro, que ha salido pocos años después del libro de Geneviève de Fusarman, 1999, de Fusarman, 2004 para él, pues me extrañó leyéndolo lo que voy a mencionar. La versión española, posiblemente la conocéis. Ya veis que cuando pasa un libro Los Pirineos, los títulos cambian sensiblemente. Aquí se trata de Guerra de España y ahí es la Guerra Civil, porque hay que acostarse delante del vocabulario impuesto por la escuela franquista. Bueno, entonces, que sea en francés o en español, hay una frase de Benassar que me chocó, es esta:
Las repatriaciones, que desde luego se aconsejaron y recomendaron enérgicamente, nunca fueron obligadas. Nunca. No dice casi nunca, no dice probablemente no, o sea, dice nunca. Y yo, justamente, toda mi vida trabajando en el dominio científico que se llama la inteligencia artificial, y bueno, estoy acostumbrado a pensar las cosas, y eso me chocó porque ya, cuando leí eso, ya tenía algunas pruebas que no era exacto. Y tuve la ocasión, en un coloquio que tuvo lugar en Cahors, hablaba Bartolomé Benassar, mi hermano fallecido hace poco era uno de los que organizaban ese coloquio, y yo estaba con mi familia en la sala, y cuando hubo el momento de las cuestiones, le presenté algunas informaciones. Vamos a ver. Antes que explique lo que pasó con Bartolomé Benassar, René Grandot, otro autor, bueno, es un periodista, no es un historiador. Bueno, Bartolomé Benassar es un historiador en el sentido que ha estudiado historia, tiene diplomas de historia, ha hecho investigaciones en historia, ha escrito artículos en historia, ha dirigido tesis en historia, es un historiador en el sentido profesional, académico, como digo con respeto. Pero para mí no es un límite, puede ser uno historiador sin haber hecho la misma cosa. Entonces, René Grandot es un periodista de la Dépêche du Midi, y René Grandot es un amigo de los republicanos españoles, buenas intenciones, pero como dice en francés, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Y en ese libro, que está escrito en dos lenguas, francés y español, recoge lo que ha dicho Bartolomé Benassar y le da una patada y lo envía la pelota más lejos. Dice, para desahogar los campos del Rosellón hay, por supuesto, las repatriaciones voluntarias abiertamente fomentadas por Francia, que sin embargo no realizarán ninguna expulsión. Y yo lo conozco bien a René Grandot, y le dije, bueno, René, ¿de tu sors ça? Ah, ben, Bartolomé Benassar. Oui, mais no se puede escribir la historia así. La historia no es contar cuentos, la historia no es retórica, no es literatura, no es poesía. Yo quiero la literatura, yo quiero la poesía, yo quiero todo. Pero la historia no es eso, hay que poner un poco de razón. Hay que contar las cosas cuando se trata de un barco. El barco existe, ha salido, tenía 10.000 personas o 4.000. Bueno, bastante fácil. Para interpretar luego lo que pensaba Stalin de la guerra de España es más complicado, porque, bueno, pero las cosas factuales, y entonces escribir otra vez con otro libro en dos lenguas que no ha habido ninguna repatriación, me molestó bastante, se lo dije. Bueno, y enseñé a Bartolomé Benassar y a René Grandot ese primer documento. Periodista él, justamente un artículo de periódico. Dos periódicos, Le Matin y Le Petit Parisien, la misma fecha 16 de abril de 39. El título dice: refugiados españoles se niegan a dejarse repatriar y huyen en la campaña. Y cuando se lee el artículo, se ve que son unas 200 personas, algo así, se escapan y los gendarmes, que eran pocos, piden ayuda a los campesinos, a la gente, y la gente ayuda a buscar a los españoles. Los pones de nuevo en el autobús y un poco más lejos se escapan. Bueno, eso casi lo digo sonriendo porque estamos en abril de 39 y en esos momentos no parecía tan trágico. Lo fue bastante más, 5 meses más tarde, cuando hubo. Entonces, ese episodio, cuando lo presenté a Bartolomé Benassar desde la sala, la diferencia entre un intelectual de verdad y un intelectual no acabado, no diré falso, pero no acabado, es que un intelectual de verdad, cuando se le opone algo, se interesa, lo mira. Y debo decir, bajando mi sombrero, que Bartolomé Benassar escuchó la explicación. Además que cuando yo levanté ese artículo, había 200 personas. Se levantaron 2 mujeres que habían estado en trenes de tal tipo. 2. Una de las cuales será la última diapositiva. Y luego, en otras conferencias en las cuales probé el mismo sistema, quién sabe, otra conferencia en Ariège, otra persona, otra conferencia en Evo, otra persona. Entonces, no era tan difícil encontrar testigos, gentes que habían soportado, como niños, porque
los mayores ya habían muerto. Entonces Bartolomé Benassar, desde aquel entonces, se interesó mucho a lo que producía, un poco más que antes, el mundo asociativo en el cual yo actuaba. Yo no actuaba en ese terreno como historiador, actuaba como militante, como vosotros lo hacéis, bueno, lo que soy. Y es un signo, otra vez, de ser un buen universitario que queda abierto a la contradicción y tomarlo como una riqueza suplementaria. Ese facto que acabo de enseñar con ese recorte de periódico lo encontré en los archivos de la Haute-Vienne, la región de Limoges. Y volví, la primera vez, tú también vas en los archivos, algunos de vosotros seguramente también, no es siempre fácil, pero volviendo y buscando, encontré un telegrama que finalmente era relativo a lo que ocurría, pero no exactamente al mismo facto, pero el mismo periodo de tiempo, y ese telegrama va aquí la dirección del prefet de la Haute-Vienne, pero lo que es interesante es la firma, que está aquí abajo, Léon Jouot. Léon Jouot era el secretario de la CGT, la CGT de aquel entonces, reunificada en Toulouse desde el 76. Es decir, el principal sindicato, solo quedaba un pequeño sindicato cristiano, la grande CGT, Léon Jouot, firma ese telegrama que pone aquí, a ver si lo he puesto además ya, sí, aquí. Aprendemos que refugiados españoles de su departamento, Haute-Vienne, han sido expedidos hacia la España franquista a pesar de sus protestas. Esperamos su intervención favorable y le agradeceremos Léon Jouot. Y en realidad, él no trata del ejemplo que he enseñado antes, pero es que en el mismo momento, en departamentos vecinos, la Nièvre, la Haute-Vienne, había casos similares. ¿Por qué? Porque ya había esa encuesta de la que me has hablado, Juan, que posiblemente dirás algo luego, en que los prefectos pedían ¿cuál gente tenéis que son españoles? Hacer una lista y preguntarles a cada uno. Yo he visto documentos prefectorales circulares enviados y dicen, hay que pedirles por dónde quieren irse, por Hendaye o por Cervera. No había libertad de échappatoire, como llamamos así. Bueno, entonces, Léon Jouot, la CGT, posiblemente tenían muchas preocupaciones en abril del 39, pero ¿cómo es posible que el ruido de la CGT no haya llegado hasta las orejas de la infinitud de los historiadores modernos? Es decir, que hay gente que no ha tenido suerte de mirar donde había que buscar, o que ha mirado aparte. Yo pienso que es una mezcla así, y entonces también eso lo enseñé a Bartolomé Benassar, y dije eso. Un poco más, aquí soy en una tierra, me lo explicaba Alberto, me lo explicabas tú, y ya lo sé también un poco, una tierra con tradiciones de lucha, de solidaridad, en todos los sentidos del término. Pues vais a ver justamente la vista que viene, que en el mismo montón de archivos de la Haute-Vienne encontré esto que relata una reunión del 28 de marzo, unos días antes aquello del autobús, unos días antes, entonces no es la misma cosa, pero es la célula comunista de ese pueblo que antes de encontrar el archivo yo no lo conocía. Es decir, que en aquellos tiempos las organizaciones obreras eran potentes porque estaban organizadas en un pueblo NED que yo no lo conocía. Pues la célula comunista y la sección socialista reunidas el 28 de marzo de 1939 protestan contra las presiones gubernamentales que tienden a rechazar a los refugiados españoles hacia la zona franquista. Se indignan que un enviado prefectural, un supuesto inspector de higiene, pasa por todos los campos para invitar a las mujeres a juntarse con su marido en España fascista, mientras que todavía están en los campos de concentración. Entonces, es decir que, además de Léon Jouot, hasta el pequeño pueblo, no sé, de Ned, la gente se movía. Y eso a mí no me había llegado nunca.
En otro departamento, Lot-et-Garonne, encontramos con mi hermano ese documento. Lo hago muy corto. Hay un tren que finalmente no lo explican aquí, se ha formado en Bretaña. Ha pasado por Burdeos. Hay unos cuantos amigos que vienen de Burdeos. Ha pasado en Burdeos y se dirige porque la gente de Bretaña les envían a saber. La gente de Lyon les envía a Andaya. Quién sabe por qué. Y allí están explicando, están diciendo a la policía, a los gendarmes de Agen, cuidado que va a venir un tren y vais a tener problemas porque en esos vagones de mercancías, lo ponen allí ellos mismos, sí, me he equivocado de diaporama, es el siguiente. Pero en ese vagón de mercancías hay 116 ciudadanos, no es este que va que va a representar un problema, porque esos 116 ciudadanos repatriados, llamados extranjeros más lejos, cuando se buscan los archivos un poco más, se encuentra la lista. Y la lista son niños. En los vagones de mercancías, niños, casi todos. Algún viejo, 4 o 5, y todos la edad media, 12 años. Y ahí, en otros documentos, explican el tiempo que se han quedado allí amontonados a la mañana siguiente, que la policía no estaba en Andaya, etc. En ese caso no hubo protesta, porque la gente eran niños. Ni mismo ese caso, como lo he puesto allí, repatriación consentida o no, ¿qué sentido puede tener cuando se trata de niños? Pero lo que sabemos, no puedo desarrollarlo aquí porque tenemos otros documentos, sabemos que en aquellos tiempos todos los niños que estaban en las colonias, por ejemplo, había un movimiento autoritario de las autoridades, como dicen ellos mismos, franceses, para devolverlos a España, sin pedirse dónde estaban los padres. Y también aquí, no tengo tiempo, pero tenemos documentos, Mariano Constante, por ejemplo, que fue un testigo importante, lo cuenta, su padre, que mantuvieron una vigilancia sobre las colonias de niños y en algunos casos tomaron los niños a pesar de eso y se los llevaron. Pues ese es un caso, no es el caso que pensaba presentar al momento, el caso de aquellos que vienen de Bretaña pasando por Burdeos y que van a llegar a Agen es este. En este caso, es la misma época. 900 refugiados, 900, muy excitados, que no quieren volver a España. Es lo que explica la policía de un sitio para que sepan reaccionar los que siguen, la gente de Agen. Dicen que un suicidio se ha producido en la estación de Rochefort. Y como medidas, no es médicos de psicólogo como hacen hoy, no. Un fuerte destacamiento de policía en la plaza, no la estación, en la plaza de Agen, para que no salgan de los vagones cuando van a cambiar algo en la locomotora, poner agua o no sé qué. En ese caso, tenemos unos testimonios que enseñan que la gente de los ferrocarriles de Cheminot hicieron lo que pudieron para proteger los republicanos españoles. Removieron por teléfono para que donde pasaba el tren había gente que protestaba. Y desde el tren, las mujeres con niños, pero ciertos niños eran 14 o 15 años, chicas de 17, se pusieron a protestar. Y finalmente, cuando llegaron en la zona de Perpignan-Cerbère, el prefecto tuvo que venir y finalmente, por teléfono, pidió consignas y decidieron de ponerlos a Argelès-sur-Mer. Esa repatriación de 900 personas no ha sido hasta el final. Aquí un documento que viene de otro departamento del Lot, y es una persona que cuenta lo que le ocurre. Está allí desde el 31 de enero, es decir, un poco precozmente, si se compara con la entrada de los soldados republicanos, que va a ser más bien del 6 de febrero hasta el 14 o el 15. Y esa persona escribe, ha sido ayudada, porque la carta está muy bien escrita, seguramente un instituteur, un maestro o algo así, el secretario de mairie, bueno,
le ha ayudado y es una súplica al prefecto para que no la devuelvan a España sin que su marido, que está en otra parte, pueda, sin que él se quede y que ella se devuelva. Y entonces, ese documento es un ejemplo de decenas de documentos similares. He escogido este. No se sabía lo que contestó el prefecto, pero finalmente, buscando otra cosa, encontramos otro documento que era la suite de la historia, lo que ocurrió. Porque en esa lista que está aquí, unos días después, o 2 o 3 semanas después, está la persona Rosita Ruiz Colomer con su hija Felicidad, la envían en España, lo han tomado bien escrito o mal escrito, letra al prefecto o no, a España. Y eso es totalmente compatible con los documentos de los cuales Jean Lanteron me hablaba al momento, que tiene aquí. Tratando de su caso, se ve que no era solo, es por eso que hablo de repatriación colectiva. 29 personas fueron en el mismo caso en ese pequeño convoy. Aquí otro ejemplo. He escogido los ejemplos porque tenemos bastante más. No tenemos miles, pero tenemos bastante más y justamente lo que hago aquí, estando con vosotros, es compartir para ver si podéis también enviar la pelota más lejos, pero una buena pelota, no una pelota de... bueno. Entonces, aquí, la misma época, 15 de octubre de 39, dans l'Aude, esta vez, Narbona, un incidente en la estación, no podemos leerlo todo. Esos refugiados han mostrado el peor carácter y parecían sobreexcitados, no queriendo en cualquier caso ir hacia la estación de Hendaya. Es decir, que su voluntad es clara, es lo que nos interesa. Y ese hombre, bueno, lo he saltado para ir deprisa, termina diciendo: hay que ser más atentos cuando hay casos así, porque esa gente no son muy recomendables. Y entonces hay que tomar medidas, cerrar las puertas y no abrirlas nunca, para que no salgan. Bueno, es increíble. Un funcionario de teatro, pero detrás del teatro la tragedia. Aquí un documento para ver que cuando los prefectos envían a los alcaldes, por ejemplo, no te viene 240 alcaldes o 250, y en cada departamento igual. Y se ve que hay alcaldes que no contestan, no contestan. Hay alcaldes que les envían les dicen que son republicanos y dicen que es una honte, no, yo réponds pas. Bueno, muy bien, pero hay alcaldes que colaboran. Ya la palabra existía, claro, antes la colaboración con los nazis. Ellos colaboran. En ese caso, por ejemplo, aquí el alcalde de esa pequeña ciudad, que no conocía tampoco, Vecino-sur-Gartempe, desde aquel entonces, cuando paso al lado, no la conocía, bueno, no te viene. Pone una lista: Villanueva, la madre, los hijos, González, y allí explica que, considerando la negativa de todos, porque ninguno quiere ir ni a Hendaya ni a Cervera, les apunto directamente para salir hacia Cervera, puesto que han venido por este lado. En otro documento, que no lo tengo aquí, lo busqué ayer, no lo encontré, pero en otro documento no se trata exactamente del problema de repatriar a la gente, pero del problema del trabajo para los españoles, que ese trabajo podía protegerles un poco, porque si uno trabajaba y que el cultivador le hacía un papel, ayudaba un poco. Y un ayuntamiento pequeño de allí, de Otto-Viena, escribió el alcalde: no tenemos aquí iglesias para quemar, monjas para violar, no hay trabajo por los españoles. ¡Paf! Con el sello de la alcaldía del pueblo. Que ese tiene suerte que ha pasado el tiempo, porque habría que ir a pedirle un poco cuentas. Es decir, que no toda la gente, claro, se conducía así, pero había algunos alcaldes que trataban a los españoles así. Llego no muy lejos de
la conclusión, tengo 4 o 5 diapositivas. Esta es la más importante que os quiero enseñar, porque esta es diamante. Porque aquí ponen secret. Aquí es el general de la place de Limoges, del sitio militar de Limoges, y escribe en febrero de 40, es el periodo que llamamos la drôle de guerra, la guerra que no existía todavía, estábamos... tenemos 4 o 5 meses sin la invasión alemana todavía, y ese militar responde al prefecto diciendo: siguiendo vuestra demanda del 25 de febrero de 40 relativa a la repatriación forzada, aquí lo podéis ver, rapatriement forcé de refugiados españoles. Cuando enseñé eso a Bartolomé Benassar, casi estaba de rodillas pidiendo perdón. No, estaba muy contento de ver que finalmente había algo que no conocía y que había un montón de documentos que mostraba la cosa. Porque mismo cuando no hay documentos así, los actos existen, pero cuando no hay documentos tienes un poco menos de convicción. Aquí tenemos un documento muy importante. Cada vez, no lo he señalado antes, he puesto aquí la referencia a los archivos de los diferentes departamentos. En el mismo momento y relativamente a ese mismo convoy, tenemos aquí, hay un montón de documentos, pero una carta del prefecto de la Haute-Viena al alcalde de Magnac-Laval, donde había un campo de concentración, justamente, en el cual hubo no solo republicanos españoles, pero luego gitanos. Y en esa carta, a título estrictamente confidencial, mis instrucciones en fecha de hoy al comisario especial, que es la policía política, para ejecutar la repatriación obligatoria, documento oficial, obligatoria de los refugiados españoles albergados en vuestro centro que figura en la lista que adjunta. Termino con un ejemplo o dos de testimonios de personas. La primera persona que voy a enseñar es una de las que conocí cuando se levantó delante de Bartolomé Benassar diciendo: yo estaba en un convoy de ese tipo. Esa persona, ahora ya la veis con la bufanda republicana, pero en aquel entonces tenía su propia historia, estaba allí en ese coloquio y desde debe ser 2005, 2006, desde aquel tiempo, claro, se ha puesto como lo hacéis vosotros y nosotros a buscar más alrededor de su propia historia. Cuando saltó de su silla, cuando presenté el documento, era alcalde de un pequeño pueblo de Lot, es decir, que una hija de republicano, alcalde de un pueblo del Lot, y contó su historia, resumida aquí. Sánchez Bonachea, su padre ha sido en la resistencia, un guerrillero, aquí lo digo también, hemos llevado esa bandera de los guerrilleros, ya sabemos que tenéis banderas aquí también, pero es justo que es la representación de la lucha de los republicanos españoles viniendo de varios horizontes, insisto, republicanos de todo el arco republicano. Y él mismo, ese hombre, si le he bien comprendido, era un socialista republicano. Y bueno, entonces ella tiene un poco menos de 12 años y la escena que le ha marcado es en diciembre del 39. Esa persona hace unas semanas, después de 7 u 8 años de silencio, bueno, ha aceptado hacer una conferencia en Montauban, de su caso, pero antes venía, participaba, pero no quería hablar, aunque sabía hablar, es alcalde, pero tenía una especie de... Y entonces con su madre, Pilar, y 4 hermanos y hermanas pequeños, son embarcados desde Clermont-Ferrand, otra zona, con decenas de otras mujeres. Ella lo que sabe, lo sabe por lo que han contado su madre y la mayor de los pequeños. Ella no se acuerda, claro. Y estaban ya en un tren cuando, gracias a la gente de los ferrocarriles, aprendieron que les llevaban a España. El marido de Pilar, su padre, estaba en Francia y la madre estaba esperando otro niño. En Santander,
he pasado por Santander viniendo, una parte de vosotros también, monjas asistieron al parto, nació una niña y los otros hermanos estaban en familias. Entonces, al cabo de unos días, la madre dejó la pequeñita, que se llamaba María Emilia, y fue a ocuparse de los otros. Cuando volvió, le dijeron lo que ahora ya sabemos, porque ha habido esas encuestas, les enfants perdus du franquisme, dicen allí. Bueno, pues allí tenemos un ejemplo también que se cruza con lo demás, todo se cruza. Y entonces, vuelve y le dicen que ha muerto. Y bueno, no han podido saber nunca ella, a pesar de su voluntad particular, dónde había muerto, si había... Piensan que no ha muerto, y dice, cuando voy por Santander, miro a todas las mujeres en la calle pensando que es mi hermana, que podría ser mi hermana. Otro testigo, y tengo unos cuantos, no tengo centenas, pero unos cuantos, unas decenas de testigos igualmente recientes. Este ha muerto hace poco, en 2011, Wilfredo Guillén. Él ya tenía 13 años y pico cuando en noviembre del 39 una docena de autobuses, es decir, que debían ser 300, 400 personas, vinieron a recoger la gente, las familias que estaban en otro sitio, Landas. También Pontains-les-Forges, yo no conocía el sitio antes de descubrir su testimonio. Como que se aprende mucho escuchando a la gente. Y estaba allí con su madre y sus hermanos, y su padre estaba en el campo de Bram, algunos ya de conocerlo de cerca. El convoy de autobuses se puso en marcha sin que le explicaron que les transferían de un sitio a otro. Y no supieron hasta ver los carteles, Burdeos, etcétera, Andaya. Y aquí, bueno, he extraído una parte de su relato. Vinieron los guardias civiles, no quieren bajar. No, señor, nos obligaron. Hicimos una cadena delante del puente internacional de Andaya, que he pasado esta mañana allí. Las mujeres chillaban más que los niños. No tienen derechos ustedes, nuestros maridos están en Francia. Pareció que habíamos ganado, nos convencieron de subir para volver atrás, pero de súbito los autobuses cruzaron el puente y ahora hay que bajar o voluntariamente o a la fuerza. Otro ejemplo. Y estoy seguro que, a pesar que la gente se está muriendo, si probáis de hablar de esa historia, vais a encontrar otros testigos. En ese caso, después de... Porque, ¿qué ocurrió con esa gente? Eso yo no lo sé, no lo he estudiado. Hay algunos rasgos en algún libro, por ejemplo, un poquito en el libro de la película, sacado de la película de Montserrat sobre la destinación. En ese caso, al cabo de 5 días en Fuenterrabía, un tren de mercancías los llevó hasta Madrid. No sé exactamente allí, cuando le pedí, no se acordaba exactamente dónde fueron, y de allí fueron autorizados, dice, a volver a su casa. Me quedo con esto para dejar sitio para que las otras personas puedan hablar. Son consideraciones modestas, pero me parece un campo de investigación importante, repatriaciones colectivas forzadas hacia la España franquista en 39-40, porque luego también del tiempo de Petén probablemente habrá habido algún otro convoy, pero no lo sé mucho, sino el caso de la mitad del convoy de los 1927. Lo que importa es que no se puede negar que ha habido centenas o miles, por lo menos, de gente que les han obligado a volver a su patria, dejando a su familia en Francia. Y luego hay que medir la amplitud de esta política de repatriación, medir la amplitud y analizar las responsabilidades, porque la historia de nuestro exilio, que es el tema de vuestra exposición por una gran parte, muchas veces el ángulo para considerarla es un ángulo diría de charité cristiana. Es decir, han sufrido mucho, qué pena, bueno, está bien, muy bien, pero hay que ir más allá. ¿Quién mandaba? ¿Quién ha decidido? ¿Cómo ha sido posible? Hay que poner esos temas. No vamos a vengar a nadie y no vamos a encarcelar a nadie, pero queremos saber, lo mismo que hay verdad, justicia y reparación,
En ese sentido, tenemos que analizar las responsabilidades y las consecuencias sobre la vida de la gente. Lo mismo para la realidad de la totalidad de la acogida en Francia, que es un tema que os interesaba. Yo he propuesto justo un pequeño trozo de la acogida en Francia, como decía, cómo han acogido a Sana, cómo han acogido Companys, cómo han acogido los demás, Negrín, las fichas de policía que descubrimos hoy en día, del tiempo de la Tercera República, una vergüenza. Eso hay que sacarlo a la luz, estudiarlo, contarlo. Y terminaré diciendo que, claro, tenemos costumbre hoy de hablar de recuperar la memoria, y ahí también el devoir de mémoire. Antes, hace 50 años, era el devoir du souvenir. Ahí mismo en los reuniones se llama el souvenir francés, el recuerdo. Las palabras cambian y no las desprecio, porque el souvenir, la memoria, todo eso, claro. Pero cuidado, no hay la memoria de la gente que no sabe analizar y que no sabe extraer lo que fue, lo que significa, que sería cortada de lo que podemos llamar historia en el sentido racional y científico, porque la historia en Toulouse, y mismo aquí igualmente, la historia se presenta en por ejemplo en Toulouse, a la Université de Mirail de Bartholomew Benassar, a la Université de Sciences Humaines. Ciencias humaines, pero ciencia. Entonces hay que hacer ciencia lo más posible, con nuestras posibilidades. Y por eso prefiero yo hablar no de memoria histórica, no es un crimen, prefiero yo hablar de buscar el conocimiento histórico, el conocimiento en el sentido de todos los educadores, de la familia, de la escuela, de donde sea. Verdad, rigor, conocimiento, para terminar con una palabra parecida a la que conocéis. Gracias.